Aleluya. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevando a la aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena nueva la salvará. Palabra del Señor. Esta confesión de Pedro, que hace en nombre de todos los discípulos, no solo de los apóstoles, sino de aquellos que inmediatamente ahí estaban siguiendo a Jesús, es como el anticipo o la primicia del ministerio petrino. La voz de Pedro, que es la voz misma de Dios, y no en sus apreciaciones personales, sino en la dimensión del pensamiento de la fe de la Iglesia. Ese Pedro que constantemente y permanentemente tiene que ponerse también delante de Dios para interpretar y para buscar, para que sus interpretaciones personales pasen a ser también la voz de la Iglesia entera y la fe de la Iglesia, y buscar de esa manera el camino a enseñar, el camino a determinar. Ese Pedro que confiesa aquí que Cristo es el Mesías, pero que esa confesión de Pedro a su vez precisa de una purificación y de una enseñanza de parte de Jesucristo. En la época de Jesús, lo que más se entendía como Mesías era una versión, podríamos decir, equivocada
Una versión que confundía el misterio de salvación con una salvación humana. Se había distorsionado la esperanza de la llegada del Mesías en una llegada temporal. Y entonces se quería entender que el Mesías era como una especie de rey que iba a liberar a Israel de situaciones temporales como podría ser el dominio del Imperio Romano. Pedro confiesa que es el Mesías y dice la verdad, porque inicia ahí, insisto, el ejercicio de ese ministerio de decir la verdad en la iglesia. Pero Jesús inmediatamente quiere de esa confesión una explicación purificadora para los que querían seguirlo. Y es por eso que cuando Pedro también se deja arrastrar en su apreciación personal y no en la confesión de la fe, se deja arrastrar por el seguimiento de esa opinión pública general, Jesús le dice que ahí está escuchando a Satanás. No iba a llegar Pedro ciertamente a decirlo solemnemente, pero Jesús, para que Pedro entienda y para que todos aquellos que están con él entiendan, en ese momento le dice: buscar soluciones temporales en el ámbito de la salvación no es de Dios, es del demonio. Por eso la misión de Cristo, Mesías, Salvador y Redentor, y la misión de la Iglesia, por lo tanto, como continuadora de Cristo, no es buscar soluciones temporales, sino que es buscar y ofrecer la salvación que va a purificar las conciencias, que va a purificar la dimensión interior del hombre para que la criatura humana pueda construir desde la verdad lo temporal. Y por eso Jesús anuncia inmediatamente, en ese momento, el misterio de la salvación a través del sufrimiento de la cruz, donde también deja no solamente una enseñanza que decía recién, purifica la intelección en la predicación de la Iglesia, sino también deja una enseñanza en el plano personal de nuestro seguimiento con Jesús. Todos nosotros quisiéramos que la vida cristiana nos solucionara los problemas de cada momento y de cada instante. Y cuando no lo hace, sentimos como una especie de actitud para reprochar. Y la vida cristiana es cargar con la cruz cada día, es decir, vivir la vida humana con la luz de la fe, para que esa cruz, para que ese desgaste de vivir tenga un sentido que no nos agobie lo temporal, sino que nos muestre como una dimensión a buscar la luz de lo eterno. La vida de la fe nos sostiene en lo temporal. La vida de la fe nos sostiene en nuestro camino del mundo. La vida de la fe nos ayuda a mirar la luz final para poder construir nosotros en nuestro propio ámbito de la vida. Pero nuestro propio ámbito de la vida no deja de ser un cargar con la cruz de desgaste, de cansancio y de experiencia del límite humano. Pedimos entonces en este domingo a Jesús que nos ayude a descubrir que Él es el Mesías, que nos ayude a descubrir
que es el Mesías que ilumina nuestro caminar, que es el Salvador que nos ofrece que la cruz nuestra del desgaste cotidiano tenga sentido para llegar hacia la eternidad, donde la vida ya no tendrá dimensiones internas o externas, no tendrá dimensiones materiales y espirituales, temporales o eternas, sino donde la vida será unificada en una sola realidad.